Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con el editor y escritor Manuel Álvarez. Bueno, Manu, bienvenido a Entrevidas. Bueno, muchas gracias, Mau. Un placer estar acá y un honor, así que encantado. No, 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 para mí también, bueno, tenía ganas de hablar con vos. Vamos a estar hablando un poquito de la editorial Marciana. La verdad que es una editorial que recomiendo mucho, el catálogo es muy interesante. Pero bueno, Gracias. contame, ¿cómo llegás vos a la editorial? Bueno, ¿cómo surge esta idea de sumarte, no? Bueno, te cuento. Mira, la editorial creo que bueno, es algo que ya tus seguidores lo deben saber porque me parece que te juntaste con Denis alguna vez. La fundó Denis Fernández, también escritor, en el 2016, hace 9 años. Es decir, el año que viene cumplimos 10 años. Es increíble cómo pasa el tiempo. Y él me llamó a mí para sumarme a la editorial en el 2020, es decir, el primer año de la pandemia, primer año pandémico. Yo lo había entrevistado a él por su novela Especie Salvaje. Yo, como creo que te conté, escribo reseñas para la revista Otra Parte y también en ese momento para la revista Chelsea. Bueno, cuestión que nos juntamos, tomamos unas cervezas y enseguida hubo química literaria, llamémosle. De hecho, después de esa juntada, de esa entrevista, él a la semana me escribe para tomar un café. Y yo no sabía por qué era, le dije que sí, porque me había caído muy bien. Y ahí fue que me ofreció sumarme como editor. Eh, es decir, él vio el editor en mí antes que yo, básicamente. Y eso, y me ofreció sumarme. De esto ya, este año se cumplen 5 años, o sea que ya hace un buen tiempo. Y desde entonces estamos trabajando codo a codo. Somos nosotros dos los que hacemos un poco de todo en Marciana. ¿Y vos tenías en mente en algún momento tener una editorial? Mira, la verdad que así como algo concreto no, pero sí me parece que es un poco el sueño de todo lector y a mí me gusta mucho leer. Qué sé yo, que circulen los libros que a uno le gusta, ¿no? Trasladar esa pasión que uno tiene cuando lee un libro que lo fascina. Entonces esa idea alguna vez estuvo, recuerdo hablarlo con mi viejo, que también es muy lector, y teníamos como ganas en algún momento, pero nada concreto, la verdad que no me lo esperaba. Surgió con Denis y fue como una sorpresa de la cual estoy muy agradecido, ¿viste? Porque es algo que me encanta. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito, bueno, ya de la editorial. Bueno, va a estar ahora la Feria del Libro. Ujú. Acá tengo anotado en dónde van a estar, ¿no? Me Bien. imagino que lo tenés, pero bueno, están 525 del pabellón ahí azul, ¿no? En Blatty Exacto. Distribución. Sí, vamos a estar en el stand de Blatty Ríos como venimos haciendo hace, no sé ya si son 5 años o cuántos años son, pero hace un tiempo que estamos con ellos, estamos muy bien acompañados, así que felices de estar de vuelta en el stand ahí en el pabellón azul. Bueno, tenía ganas de hablar un poquito de la novedad que van bueno, a estar mostrando ahora en la Feria del Libro y algunos de los títulos que salieron el año pasado, bueno, y cuando vos quieras, digamos, los que vos quieras mostrar. Así que Te bueno, cuento, te sí, cuento, te cuento o preguntame lo que quieras. Yo te cuento si querés, arrancamos por la novedad. dale, dale. Bueno, mira, y esto es primicia, porque el libro sale a la venta, va a estar para la Feria del Libro, así que a partir del jueves creo que es para el público, así que a partir del jueves va a estar. Es un libro de no ficción de Fernando Krapp que se llama El herborista alucinado, lo voy a mostrar acá, no sé si se ve bien. Sí, perfecto. Tiene estas tapas especiales que hacemos para la colección de no ficción, que son distintas, viste que nuestras tapas suelen ser pinturas que se pueden ver si vos las extendés se puede ver la pintura completa. Sí. En este caso, para la colección de no ficción, pensamos una tapa con Denis más minimalista, ¿no? Donde hay siempre dos fotos que trabajamos con el autor, el título y bueno, así como más minimalista para diferenciarlo de lo que es narrativa. Este libro de Fernando Krapp, El herborista alucinado, es un libro que nos fascina. No quiero spoilear mucho, pero es un libro de una investigación que hace Fernando, que también es un gran documentalista, es documentalista y escritor y periodista. Es una investigación que hace sobre drogas alucinógenas, sobre sus orígenes, y un poco trata de entender de dónde vienen y por qué en muchas comunidades, sobre todo en México, pero bueno, ya en muchas partes del mundo, se consideran como una alternativa a la medicina tradicional.
Entonces el libro lo que hace es, empieza por Buenos Aires, en lo que son, la primera parte es en Buenos Aires, que es más crónica, con información, y después él, Fernando, emprende un viaje a México, y hay toda ahí una parte más narrativa, más literaria, donde va siguiendo el camino de eh, algunas eminencias de este tipo de drogas, como puede ser Tim Leary, eh, trabaja, bueno, también Ginsberg, después mexicanos mismos. La verdad que es increíble cómo describe él el viaje. Como te digo, es de un documentalista, entonces es un libro también muy visual. Y esto, que transmite la pasión de Fernando, que incluso se mete con experiencias también de psicovicilina, de ayahuasca, y todo eso se ve reflejado en el libro, que es, como te digo, es una joya, es muy, muy, muy potente, y estamos chochos de poder tener a Fernando en el catálogo, ¿no? Que es algo que también queríamos hace un tiempo con Denis. Eh, y bueno, y muy contento de que vea la luz ya, o sea, de que esté en la mano de los lectores pronto, digamos. Ah, es la novedad, ¿no? De la editorial en la feria. Es la novedad. Es la novedad. Te muestro, si querés, los otros libros de no ficción para que veas cómo es la etapa que Es te decía, ¿no? el tercer título. Yo leí el de Romina Paula que me encantó. Otra cosa es permanecer, lo tengo acá. Acá está, exacto, exacto. Y el primero es el de Ariana Harwitz. Sí, No sé perfecto. si se ve acá el ruido de una Ah, época. ruido de una época. Sí, sí, que le fue muy bien y bueno, generó mucho ruido, que era un poco la idea del libro, y bueno, y las ideas de Ariana también, ¿no? No, pero es genial, la verdad que Eh, el catálogo que están armando, ¿no? Pues un catálogo nuevo en esa colección. exacto, sí, era como un sueño que teníamos los dos. Eh, la realidad es que la editorial empezó, como creo que te dije una vez que hablamos, empezó cuando Denis la pensó más, de ahí viene el nombre Marciana, ¿no? Más apuntada a lo que era ciencia ficción y fantástico, si querés. Sí. Eh, y la idea cuando me trae a mí a Marciana era un poco abrir ese abanico, que no estar limitados, digamos, por géneros o por estas etiquetas o categorizaciones. Eh, y eso pensaba en un principio en narrativa, pero después también dijimos, bueno, vayamos pensemos otras colecciones. Y ahí fue que sale primero la de recuperación de clásicos, que ya también publicamos 3 libros. El año pasado el último fue el de Hemingway. Y después, bueno, también con la colección de no ficción propiamente dicha de la que estábamos hablando. ¿Y cómo surge, ¿no? Lo de la colección de no ficción en cuanto a la elección de los autores y autoras? Mirá, la verdad, bueno, como te digo, la primera fue Ariana Harwitz, que era, la verdad, una autora que Denis estaba persiguiendo hace rato, que quería difundir estas ideas que ella tiene, sobre todo las que expresaba en ese momento en redes sociales, y creía que ahí había un libro. Bueno, lo hablamos, o sea, la verdad que se le ocurrió a él, y ahí lo apoyé enseguida porque me parecía que era muy interesante. Y después Romina, te diría que las dos primeras, porque la que siguió fue Romina Paula. eh, Eso nos apareció de leerla. Son sobre todo las columnas que ella escribía para el diario AR, que son columnas muy potentes. Ella tiene una manera de escribir muy profunda, ¿viste? Además de bella, es muy profunda. Entonces medio que era un libro que se hacía solo, y creíamos que también, ¿viste? Cuando uno piensa eso, ¿no? Que son libros que un lector necesita. Eh, y así se fue armando. Y el de Farcraft también lo teníamos, ya habíamos hablado antes, entonces lo teníamos un poco en la cabeza, y cuando nos dijo que sí, que estaba trabajando en este libro, dijimos, bueno, es para Marciana. La verdad que en la colección de no ficción fueron apareciendo los nombres más que ideas que podíamos tener nosotros. A diferencia del que viene, que esto también es otra primicia que cuando cierre el año vamos a publicar, que es un libro de Bárbara Pistoia sobre gentrificación. Acá te estoy adelanto, falta todavía, estamos trabajando en el manuscrito, pero ese es el próximo libro de la colección no ficción. Y para lo que queda de este año, ¿tiene algún libro más para publicar? Sí, bueno, como sabrás, en Argentina es complicado, ¿viste? Pero en un principio seguro queremos publicar 4 libros. El año pasado, sobre todo por una medida más que nada de precaución, que no sabíamos qué iba a pasar, elegimos bajar a 3 porque veníamos publicando 5. Este año
seguro vamos a publicar 4 y estamos con intención, depende cómo nos vaya a lo largo del año, de ver si podemos sacar alguno más. Y si te puedo decir ya también como primicia, esto no salió en redes aún, me imagino que saldrá el mes que viene o el próximo, pero vamos a publicar nuevamente a 2 autoras de la casa. Una es Fernanda Trías y la otra es Giovanna Rivero, Ah, muy la bien. autora uruguaya y autora boliviana. Sí, que acá tengo, si querés te muestro, Vale, sí, 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 te iba a pedir ahí que vayamos viendo. Bueno, este es Tierra Fresca de su tumba de Giovanna Rivero, que salió en el año que entré en la editorial, creo que en el 2020, y es un libro que ya está por la quinta edición, creo. Son unos cuentos bien góticos, muy increíbles y que la gente, los lectores marcianos quieren mucho. Y el libro de Fernanda que publicamos es La Ciudad Invencible, que es un libro que narra su experiencia en Buenos Aires, cuando estuvo viviendo en Buenos Aires, que es un libro terrible por lo que cuenta, pero también muy afirmativo, muy lindo sobre la ciudad, y muy bien descrita, ¿no? Por ella. Y ahora lo que va a salir es, te cuento, vamos a sacar La Azotea, que es la primera novela de Fernanda Trías, que nunca se había publicado en Argentina. Creo que había corrido alguna edición, no sé si uruguaya o colombiana, porque se publicó ya en algunos otros lugares del mundo, pero no acá. Eh, que es una novela impresionante, que te asfixia y que bueno, merecía tener una edición acorde a su potencia narrativa. Eh, es una novela que en su momento elogió Lebrero, mira lo que te digo, o sea, Lebrero se murió hace mucho, pero es una Lebrero que leyó, no sé si la llegó a trabajar con Fernanda, pero sé que la leyó y le gustaba mucho. Así que vamos a publicar La Azotea y después tenemos la otra va a ser una novedad, que es un nuevo libro de cuentos de Giovanna Rivero, que se va a llamar Un Resplandor. Estamos trabajando todavía en la tapa, terminando de elegir ahí el orden, trabajando con ella, básicamente. Eh, pero nos pone muy contentos tener a las dos de vuelta con libro nuevo, digamos. No, excelente. Además el catálogo, ¿no? Bueno, si querés, si tenés alguno más para mostrarte, tiene a Eloy Tizón, un autor español impresionante. Eh, Esa es una gran debilidad mía. Ese fue uno de los libros del año pasado. Es una debilidad y un autor que tuve la suerte de conocer y de ser amigo, porque lo conocí cuando viví en España y era alguien que yo sentía que teníamos que publicar en Argentina, ¿no? Que me pareció una injusticia que nunca haya un tipo que tiene ya debe tener cerca de 60 años, que no haya sido publicado nunca. Es una eminencia del cuento en España, para mí es el cuentista español. Y cuando nos dijo que sí, fue una alegría enorme y estoy muy contento con el resultado del libro, que encima tiene una tapa hermosa, ahí la mostré, no, hermosa la tapa. divina. Y es un gran autor. O sea que, bueno, una amiga mía es fanática de los libros de él y cuando va a España se los compra. Entonces, cuando Mira, le conté un día que ustedes habían publicado, mira, no lo podía creer, ¿no? Porque ella como que no los consigue acá. No se consiguen tan fácil acá los libros de Eloy. no se consiguen fácil. De hecho, los primeros que sacó en Anagrama son muy difíciles de conseguir porque deben estar descatalogados. Los que sí se consiguen por ahí más, pero tampoco creo que sea tan Página de fácil, espuma. son los de Página de Espuma. Esos te Claro. debe haber traído tu amiga, que está, sí, la editorial allá de cuentos, que es muy buena también. Y él Bueno, es como la referencia. también tiene, bueno, Sí. Pavese. No, no sé si tienes algún libro más como para mostrar para que también la gente sepa que, bueno, los encuentra ahí, ¿no? Están Mirá, marcados todos, salvo los que son primicia, que todavía no están, pero el resto lo van a sí. poder encontrar en el stand. Sí, exactamente. Tenemos bueno, como te decía, de la colección siempre estamos pensando en recuperar clásicos que nosotros consideramos clásicos, que por ahí no circularon lo suficiente, como te decía, y uno de ellos fue Pavese. Viste que acá Pavese se lo suele conocer más o por su poesía o por los diarios, que son impresionantes, el oficio de vivir, pero no tanto por sus novelas, y nos parecía eh, nada, que era algo que debíamos hacer, ¿no? Publicamos en su momento, fue en el 2000, ya no me acuerdo si fue 2021, 2022, 2022 creo, El Diablo en las Colinas, que es este libro, Excelente etapa que también, es ¿eh? sí, es divino, con una traducción muy buena de Silvio Mattoni. La tapa es divina, es de una pintora rusa, que todavía no entiendo cómo la conseguimos, pero la vimos, nos gustó un cuadro que vimos y bueno. Bueno, es una debilidad, Pavese y este libro, sobre todo, que es una de las novelas que escribe
antes de suicidarse, digamos, en el 47 creo que fue. Y después, cuando publicamos a Pavese, yo le decía a Denis, porque Pavese era como una obsesión, y le decía que, bueno, ahora que publicamos a Pavese tenemos que buscar el segundo libro de cuentos de Hemingway, que nunca, después me enteré que sí, que se había publicado una edición chiquita hace 60 años, pero pensé que no se había publicado en Argentina. ¿Por qué pensaba esto? Porque Pavese era muy fan, si uno lee los diarios de Pavese, ve que era muy fanático de Hemingway. Y todo el tiempo, entonces yo le decía a Denis, bueno, estos libros dialogan, o sea, por eso lo tenemos que publicar. Sí, Bueno, y así fue que el año pasado se publicó Hombres sin Mujeres, que también excelente. tiene una tapa divina, que es el segundo libro de cuentos de Hemingway que escribe con 27 años, en una etapa dorada de él, es cuando saca para mí lo mejor, que es de la década del 20, del 20 al 30, que es increíble todo lo que hace. Y bueno, y salió Hombres sin Mujeres. Excelente, ¿no? La verdad, el catálogo. ¿Te cambió la cabeza desde que sos editor? Esto de por ahí, viste, empezar a Mm, extrañar qué publicar, darte como gustos. sí, 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 sin duda. A ver, como te decía antes, siempre me gustó mucho leer, pero es muy distinto leer por placer que leer con los ojos de un editor, ¿viste? Tiene otros bemoles. Pensar un libro como editor es diferente porque te puede pasar que haya un libro que te gusta mucho, pero que no tenga, ¿cómo decirlo?, la línea de la editorial o lo que queremos o lo que buscamos. Que eso nos pasa a veces, ¿viste? Con manuscritos que nos llegan que son muy buenos, pero que no vemos en la línea marciana, digámosle. Eh, Eso antes no lo hubiese pensado nunca, digamos, lo aprendí como editor. En esas cosas me cambió la cabeza. eh, y sí, puntualmente en eso, la verdad. Eh, y después sí, te abre el hecho de trabajar en una editorial con otro escritor, porque Denis y yo no dejamos de ser escritor, entonces me parece que es evidente que en algún momento en esos diálogos, en ese trabajo conjunto, la cabeza se te abre para bien, digo, ¿no? Y también pensaba, ¿no? Eso, que ustedes dos son escritores, también están desde el otro lado, ¿no? Porque viste que siempre está esto de, bueno, el autor que Sí, tiene ese tema con algunos editores. Bueno, vos sí, estás de los dos lados también, ¿no? Como que entendés las dos partes. sí, sí, es verdad, sí, es así, tal cual. Me parece que eso es algo que nos juega a favor, tal cual, porque sabemos lo que es estar parado del lado del escritor y, y la experiencia nos dio lo mismo, digamos, del lado del editor. Sí, tanto Denis como yo no dejamos de escribir nunca. Los dos escribimos narrativa. Bueno, Denis en un principio empezó escribiendo poesía, pero él escribe narrativa como, ahora escribe narrativa como yo. De hecho, este año va a sacar un libro de cuentos. Yo saqué una novela también este año. Los dos publicamos en Marciana también. Tenemos libros nuestros en Marciana, él publicó Las Mil Maravillas y yo publiqué Una Nube Viene. Así que, como que esa beta siempre está, ¿viste? La del escritor. Manu, y para finalizar, ¿qué expectativas tienen en cuanto a la Feria del Libro? Bueno, las expectativas siempre son positivas, es decir, siempre esperamos lo mejor. El año pasado fue un año duro, bueno, no fue tan buena, siempre hablando de números, ¿no? Porque la verdad la feria en sí es siempre una fiesta para nosotros, digo, como editores. Pero en cuanto a expectativas, desde los números esperamos mejorar el año pasado, que no fue un buen año. Entendemos que podemos hacerlo, vamos a intentar moverlo para que así sea, digamos. Y después nada, es ver a compañeros, colegas, siempre eso nos pone muy contentos, a nosotros nos encanta, desde Marciana, nos encantan las ferias, la feria, obviamente la Feria Internacional del Libro, que empieza ahora, también la FED, mucho, y después las ferias que vamos a lo largo y ancho del país cuando nos invitan, la Feria del Paraná se me viene a la cabeza, pero así hay varias, digamos. Cada vez hay más ferias. Y una pregunta que te deben hacer muy seguido, ¿no? O le deben hacer todos a Denis y a vos. ¿Recién material, recién manuscritos? Actualmente no. Mira, recibimos actualmente, algunas veces solemos decir que no estamos recibiendo actualmente por ahí, o, que, o avisando que tardamos en leer. La verdad Claro. es que pueden mandar, pero tardamos, yo siempre aviso, no me gusta generar falsas esperanzas, entonces siempre aviso que tratamos de leer todo,
que les pido que entiendan porque somos dos, pero que a veces nos lleva tiempo, que tengan paciencia. Pero por lo general, aunque sea tarde, leemos lo que nos mandan. Hoy la realidad es que tenemos este año y te diría que casi la mayoría del año que viene cubierto. Pero siempre aparecen sorpresas, ¿no? Hace poco nos llegó un manuscrito que leí una hoja, me interesó y dije, che, este libro está bueno, y lo hablé con Denis y nos interesó, y cuando le fui a escribir al autor me dijo, me acaban de escribir de Barrett en España y al final lo voy a... Pero digo, está eso, siempre aparece alguna joyita que yo por ahí leo las primeras 5 páginas y digo, acá hay algo Hay y algo, claro. lo tenemos en cuenta, la verdad que es esa. Así que sí, como te digo, tenemos los dos este año y el año que viene casi cubiertos, pero recibimos. Vamos a repasar lo de dónde van a estar, ¿no? El stand 525, Pabellón Azul, ahí en Blat y Ríos Distribución, ¿no? Los libros de Marciana, Exacto. Manuel Álvarez, editor. Un placer enorme tenerte acá en Entrevidas. Muchas gracias por esta charla. Por favor, Mau, un placer. Gracias a Abrazo vos por grande. invitarme. Chao, chao, nos vemos. Abrazo. Chau, chau.